¿Qué procedimientos debe seguir un piloto ante una emergencia en pleno vuelo? Aprender a mantener un avión en el aire es relativamente fácil, según dicen los pilotos. Lo verdaderamente difícil es lograr mantener el control en las situaciones más extremas. No tienes que ser un superhombre. No necesitas una mente académica brillante. Lo que hace falta es sentido común, estar alerta, tener una buena coordinación y sentirse motivado, le contaba a la BBC el instructor de vuelo británico John O'Hara poco después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ha pasado más de una década desde aquellos atentados y el mundo ha sido testigo de muchos otros accidentes aéreos de diversas categorías. Aunque, según las estadísticas de la Aviation Safety Network, ASN, un organismo independiente sin fines de lucro que analiza incidentes de aviación en todo el mundo, el promedio de los últimos 5 años es el más bajo de los últimos 45. Y 2016. A pesar de sonadas tragedias como la del Chapecoense en Medellín que acabó con la vida de 71 personas, el avión ruso que transportaba al coro del Ejército Rojo y se estrelló en el Mar Negro o la misteriosa desaparición del vuelo de Egyptair, fue uno de los años más seguros en la historia de la aviación. Volar sigue siendo uno de los medios de transporte más fiables y los datos dicen que la probabilidad de morir en un accidente aéreo es muy baja gracias a los continuos esfuerzos para mejorar la seguridad por parte de las organizaciones de aviación internacionales, declaró Arro Ranter, presidente de la ASN. Cada 6 meses nos entrenan. Es un estándar mundial, aunque la calidad del entrenamiento depende de cada compañía, le cuenta a BBC Mundo Agustín Guzmán Rodríguez, presidente del Comité SEC, Seguridad, de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, IFALPA, y piloto de Iberia desde hace 17 años. Nos pasa de todo en esos simuladores. Y también hacernos cursos teóricos que ponemos en práctica. También hay inspectores que controlan el procedimiento de los pilotos. Justamente en mi última inspección me cayó un rayo, explica Guzmán. Solemos decir que siempre ocurren más cosas cuando hay un inspector a bordo, bromea. Pero su tono animado y jovial se torna serio y formal cuando aborda de nuevo la cuestión de la seguridad, al tiempo que repasa mentalmente el Convenio de Chicago, 1944, de la OAFI, una organización de las Naciones Unidas que estudia los problemas de la aviación internacional, y cuyo documento se ha expandido con 19 anexos, que definen las normas y procedimientos a seguir en cada caso. El anexo 13 es el que investiga los accidentes e incidentes, dice Guzmán. Interviene muchos factores y situaciones. El tiempo es variable, pero en la aviación las cosas pasan muy rápido. Volamos a mucha velocidad y la toma de decisiones en una situación de emergencia debe ser ágil. Y volar es, por más evidente que parezca, el primer procedimiento que señalan las normativas ante una emergencia. Volar, navegar, comunicar. Las normas de vuelo durante una emergencia son primero volar, después navegar y luego comunicar, le dice a la BBC Greg Waldron, editor jefe para Asia de la revista digital especializada en aviación Flight Global. En otras palabras, la prioridad del piloto es mantener el avión en el aire, después elaborar la ruta y decirle a la gente lo que ocurre. Y todo ello puede ocurrir muy rápidamente. Los pilotos evitarán una zona poblada siempre que puedan, pero las situaciones en esos momentos pueden ser muy intensas y caóticas, dice Waldron. Mucho dependerá del control que tengan sobre la aeronave. Guzmán dice que aunque mantener el control del avión es lo fundamental, a veces la tripulación se centra en resolver un problema específico y pierde la perspectiva. Un ejemplo de tomas de decisiones rápidas y acertadas, recuerda el especialista, fue el de Chesley Sullenberger, también conocido como Sully, quien pilotaba un Airbus A320 sobre Nueva York, Estados Unidos, en enero de 2009, cuando sus motores quedaron obstruidos por la colisión de unos pájaros. Sully, quien entonces tenía 57 años, calculó rápidamente que no podía arriesgarse a desviar la nave a un aeropuerto cercano, pues podría impactar contra áreas pobladas. Así que decidió aterrizar en mitad del río Hudson. Una investigación posterior concluyó que tomó la decisión correcta y que salvó 155 vidas a bordo y, posiblemente, muchas más en tierra. El factor psicológico. Según los controladores aéreos, una espeluznante calma definió las comunicaciones de Sullenberger con la cabina de mando al tiempo que decidía descender en el río Hudson. Gracias por ver este video. Saludos a los que nos ven. Somos una compañía de la aerolínea Atlas Series de la aerolínea Etihad.